Muy buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos esta cuarta y última sesión en la cual nos acompañará el profesor Ángel Soto, quien ya es conocido por ustedes y quien ha tenido una larga trayectoria también en temas de historia económica y que hoy nos va a presentar parte de los tópicos que hemos estado tratando en esta oportunidad, que son de las reformas de los Chicago y los impactos que han tenido en nuestro país. Así que, bueno, ahora vamos a pasar a la parte ya de las reformas de los Chicago y esos qué impactos han tenido en el tiempo. Así que todo el escenario virtual, adelante, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a este curso, a este ciclo de charlas de formación de Foro Republicano, a quien le agradezco una vez más la invitación a conversar sobre este tema que partió la semana pasada, en donde la semana pasada dejamos, recuerden ustedes, quedamos literalmente en ese 24 de abril de 1975, que era el momento en el cual el entonces ministro de Hacienda, Jorge Cagua, da a conocer al país este plan de recuperación económica y hablamos ahí largo de todo el origen que tenía este tema. O sea, yo en eso, y perdonen que insista, yo soy un convencido que las ideas tienen consecuencias. Andrés, la gente del Foro Republicano, se dedican especialmente a la formación y a veces precisamente en estos cursos de formación surgen ideas y vaya uno a saber en qué terminan. Yo siempre, y con Andrés lo conversábamos mucho, una tal Margaret Thatcher, cuando era una joven estudiante universitaria, participaba en cursos de formación de este tipo de temas y miren ustedes en el lugar que terminó, no solamente en Inglaterra, sino que también creo yo en un importante lugar en la historia del mundo y las transformaciones. Entonces, las ideas tienen consecuencias y a mí me parece que esa, ese relato que hicimos del modelo económico hasta el 75 era fruto de esta larga trayectoria que había comenzado con esa visita por allá por 1955, cuando Alito Harberger y otros profesores de la Universidad de Chicago llegan a Chile para buscar con qué universidad firmaban un convenio de colaboración económica. Eso ya lo vimos, está, entiendo, en el video, así que no me voy a referir a eso. Después, si quieren, finalmente podemos, si quieren, volver a eso. Yo lo que quería era partir señalando una cosa, hacer también un encuadre teórico que creo, Andrés, y a todos que me pareció que había faltado en la vez anterior. Y es lo siguiente, desde una perspectiva histórica, los países con mayor libertad económica son los más prósperos y se desarrollan más rápido. Eso no hay duda. ¿Ah? Generan más y mejores expectativas de vida, al tiempo que junto a la libertad política son aquellos países que constituyen ciertamente los pilares fundamentales de las democracias estables. O sea, esto, y no lo digo yo, les quiero recomendar otro libro. Este es el libro del profesor Neil Ferguson, un gran historiador inglés. Este libro se llama La Gran Degeneración. Y en este libro, que es cortito, es un ensayo, pero fantástico, de unas 180 páginas, que se lee muy rápido, él dice una cosa que tiene toda la razón. Él afirma que históricamente, solo los países que han implementado la libertad económica han logrado prosperar. O sea, no hay un ejemplo histórico, esto no es ideológico, ¿ok? No hay un ejemplo histórico de un país que no haya progresado si no es implementando libertad económica. En América Latina, esta América Latina tan acostumbrada a las turbulencias, a pesar de toda la historia, el denominado modelo económico chileno fue puesto como un paradigma, un modelo, un referente hacia dónde había que progresar, hacia dónde había que ir. Entonces, en ese sentido, yo insisto en esto de las ideas que tienen consecuencias, pero también
es que no hay que olvidar una cosa, y es que en menos de 20 años, es decir, si ustedes como ponen como de partida 1975, póngalo usted a 1990. ¿Ah? Chile pasó desde ser un país pobre, y voy a insistir en esto, y nosotros lo trabajamos bastante en nuestro libro, de ser un país pobre, como era el Chile de comienzo, hasta comienzos de la década de los 70, a ser un país que en los años 90, y durante los años, quedó, o uno podría decir, estaba a las puertas del desarrollo. ¿Por qué insisto en esto? Porque yo decía la vez anterior que los milagros económicos no existen. ¿Ah? Los milagros económicos, los milagros operan en el ámbito de la fe, de lo sobrenatural, y la verdad que aquí lo que ocurrieron fueron medidas que tomaron personas de carne y hueso, como todos nosotros, son medidas conocidas. Pero lo otro que también podemos demostrar con esto, y lo demuestra también el modelo económico alemán, es que no es necesario que pasen 5 o 6 generaciones para alcanzar el desarrollo. Nosotros mismos podemos, podemos disfrutar de las bondades del desarrollo, de las medidas que se tomen. Ciertamente van a haber medidas de ajuste fiscal, pero podemos en un plazo más o menos razonable. Entonces, eso me parece que es fundamental. Pero fundamentalmente lo otro que hay que decir es que ya hacia los años 90, este país pobre de comienzos de los 70 había dejado atrás esos dos grandes flagelos que lo habían acompañado en el periodo previo a 1973, como eran la inflación y la pobreza. Son los dos pilares de esta historia económica. Por tanto, a mí me parece, y quisiera compartir con ustedes, que el modelo económico chileno, y miren lo que voy a decir, tiene, para bien, para mal, nos guste o no nos guste, tiene una raíz concreta en el gobierno militar. ¿Ah? Esto lo digo porque a veces, y sobre todo ahora que estamos conmemorando, celebrando, recordando, como lo quieran ver, los 50 años del modelo económico, o a veces uno escucha o ve en la literatura que pareciera ser que todo esto se empezó a incubar a partir de los años 90 en adelante, cuando no, cuando acá está el punto. ¿Ah? Acá está el punto, que después se continuó, que después se le hicieron ajustes, que se mejoró, que se construyó un consenso en el donde esto comienza a ser asimilado por todos, estamos totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Y en buena hora, ¿ah? En buena hora, pero es un tema para ver si Andrés me invita a otra conferencia más adelante, les puedo hablar de ese consenso de Chile en los 90. Pero el modelo económico chileno, el Chile actual, tiene su raíz en el gobierno militar, el cual va a sembrar las bases de esta nueva institucionalidad, a pesar de todas esas reformas posteriores. Yo voy a insistir, y en esto también es importante, es que el modelo que se pone en marcha a partir de abril de 1975, que se consolida en los 80, más allá de la circunstancia que fue la crisis, ¿ah? Fíjense ustedes que va a tener una tasa de crecimiento que se va a mantener por lo menos hasta 1997 en un promedio del 7% del PIB. Sin duda, la tasa de interés más alta que hemos tenido en la historia de Chile. ¿Ah? Eso es importante. Entonces, ¿dónde quiero ir con esto? Y quiero insistir, la sociedad chilena actual, los historiadores siempre le preguntamos desde el presente al pasado. A nosotros los historiadores no estudiamos la historia para no cometer los mismos errores del pasado, esto de maestra de vida, estas cosas que a veces uno escucha. Los historiadores le preguntamos al pasado para entendernos aquí, ¿ah? y eso. La sociedad chilena actual es fruto de esa intervención militar de ese 11 de septiembre, cuya consecuencia tenemos que entenderla como el 11 de septiembre como el punto de quiebre en el desarrollo histórico del país, de ese periodo que se había vivido. Bien, y aquí viene lo que les recordaba yo el otro día. Una vez que se produce el 11 de septiembre, la Junta de Gobierno tenía que preguntarse, ¿y ahora qué? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué hacer desde el gobierno? ¿Se acuerdan que yo les contaba la vez anterior que uno de los temas que decía, por ejemplo, el almirante Merino era, oiga, si es dar un golpe de Estado, de poner al gobierno, tenemos el uso de la fuerza, eso es complejo, ¿ok? Y es terrible.
es sumamente terrible. Ya, pero una vez que usted ha controlado el poder, ¿qué hacemos después con el poder? ¿Qué hacemos? ¿Se lo devolvemos a los civiles? ¿Convocamos a elecciones? Hay que tener un plan, hay que tener un programa. ¿Qué hacer desde el gobierno? ¿Cómo reorganizar? Y ahí viene la pregunta que se hace la Junta. ¿Cómo reorganizar la destruida economía chilena durante la Unidad Popular? ¿Cuál de todos los modelos económicos que están en boga es el que vamos a seguir? Esas son a mí me parece, las preguntas, las interrogantes que dejaron claro, en mi opinión, que la Junta de Gobierno no actúa por una ambición política, porque hay que recordar que este golpe de Estado se da en el contexto de una serie de golpes latinoamericanos, el último de los golpes latinoamericanos, ¿ok? Pero la comparación no llega sino hasta ahí. Hay que ver qué características propias tiene este golpe de Estado que lo diferencian del resto de los otros golpes de Estado, cuartelazos, como queramos llamarlo. Aquí no se actúa por la ambición política de determinadas personas, ¿ah? Y tampoco tenían un programa político y ni mucho menos un programa económico al momento de asumir. La Armada tenía este documento, circulaba este manuscrito, el famoso ladrillo, que estaba por ahí. En lo económico, la tradición militar, ¿qué es lo que decía? Decía que los militares tenían que haber seguido más bien un camino más estatista, un camino más desarrollista. Por eso, y ya con esto ya me voy metiendo de lleno en otro, el verdadero milagro fue que un gobierno militar, con las características que tienen los gobiernos militares, hayan elegido un modelo económico como el que eligieron. Ese es el verdadero milagro, no las reformas ni los resultados que van a venir después. Ahí es donde uno tendría que hacerse una gran pregunta, ¿por qué pasó eso? Pero cuidado, el derrumbe de la democracia chilena sabemos que tiene su punto de inflexión, su punto final. No es que se derrumba ahí la democracia chilena, es un proceso de la larga duración. El derrumbe de la democracia chilena tiene su final en septiembre de 1973. Sin embargo, ese enfoque económico de carácter más estatista, más desarrollista que se viene dando en el tiempo, va a seguir un tiempo más. ¿Ah? Continúa esa sensación de incertidumbre, al menos diríamos hasta el año 74, el año 75, a pesar de que el gobierno rápidamente comienza a tomar medidas en la línea de lo que va a venir después: suprimir el control de precios, desmantelar las regulaciones, reformar el sistema tributario. Yo no sé si lo mencioné yo o lo habrá mencionado Andrés, pero hay dos reformas que son fundamentales, fundamentales para entender el encuadre del plan de recuperación económica y que van a tener una proyección increíble. Uno, el decreto ley 600. Yo entiendo, creo que Andrés les debe haber hablado del decreto ley 600 y cómo se estimulan ahí toda la inversión extranjera, que es un decreto impresionante, ¿eh? Y justo hoy día de la mañana, justo estoy trabajando en un libro que va a salir precisamente hacia fines de este mes, ya estoy autorizado para contarlo porque ya está entrando a librería, a imprenta, que se llama precisamente sobre los otros 50 años y vamos a tratar de sacarlo justo para el 25 de abril. Y mirando el decreto ley 600, a mí se me había olvidado que la que derogó el decreto ley 600 de 1974 fue Bachelet 2. Ojo con ese dato. ¿Ah? Justo cuando empieza a caer en caída libre y se derogó el decreto ley 600. Y el otro pilar fundamental fue la reforma tributaria de 1974, que es la gran modernización del sistema tributario que viene desde antes. Y uno de los grandes puntos de esa reforma tributaria fue, recuerden ustedes, la implementación del IVA, del impuesto al valor agregado: suprimir precios, desmantelar las regulaciones, reformar el sistema tributario, y el otro que es importante, devolver las empresas nacionalizadas a manos privadas, y estas decisiones, entonces, si bien no constituían una visión coherente, no estaban parte de un plan, de alguna manera encauzaban hacia dónde tenía que ir el plan. No obstante, la Junta de Gobierno tenía que decidir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos por el camino de un prudente y gradual ajuste basado en una creciente ayuda financiera, que podría ser
el camino desarrollista, o sencillamente nos vamos por un shock fiscal y monetario destinado a restaurar rápidamente temas como la balanza de pago, detener la espiral inflacionista. Y que fue finalmente lo que se optó. ¿Ah? Yo creo, Andrés, que tal vez un documento que podría compartirse y que sería bueno que lo tengan es la carta de Milton Friedman a Pinochet, que leímos un pedacito ahí, si no me equivoco, está en un sitio, creo que de José Piñera, ahí ustedes la pueden descargar, está en español y la pueden, porque ahí él habla precisamente, Milton Friedman, de la importancia de que este justo tiene que ser un shock. Yo tuve la suerte de entrevistar hace muchos años y está precisamente en ese libro que les compartió Andrés, Un legado de libertad de Milton Friedman, hay una entrevista mía a Sergio de Castro. Y yo le preguntaba a Sergio de Castro sobre estas cosas y me decía que una de las cosas que a él más le complicaba, que lo realmente incluso hasta lo molestaba, era que mucha gente le decía que los ajustes tenían que ser gradual, etcétera, etcétera. No, decía, esto tiene que ser un shock de una. Y ahí me ponía ese ejemplo que les comenté la semana pasada. Mire, si usted está enfermo o se toma un ibuprofeno y va bajando el dolor, va bajando la temperatura, o va directo al médico, se somete, aquí tenemos un médico, así que a lo mejor o me puede desmentir o me puede dar la verdad, doctor, usted me dice, pero la verdad que si empezamos a dar ibuprofeno, usted va a mantener el dolor, vamos metiendo paracetamol, pero después igual hay que meter cuchillo, eso es terrible, viene toda la recuperación, pero finalmente usted se sana. Es el ejemplo que ocupan ellos y que se ocupa mucho en economía. ¿Qué hacer? Se inclinan por este camino de choque. Varios economistas, como nombro algunos, Felipe Larraín, Rodrigo Vergara, Juan Andrés Fontaine, Daniel Discover, que tienen distintos libros sobre la transformación económica, el modelo chileno, coinciden en que fue así como se inició este periodo de reconstrucción destinado a reordenar el sistema económico. ¿Cuáles eran los objetivos? Uno, quizá el más importante, o uno de los más importantes, pero que va a ser clave, y a mí me ha pasado que he tenido también la suerte, yo he tenido la suerte de entrevistar a varios de los protagonistas, y a uno de los que entrevisté una vez que me hizo énfasis eso fue Carlos Cáceres, que recuerden ustedes que Carlos Cáceres fue ministro de Hacienda, además de los roles políticos que en algún momento tuvo, además fue ministro de Hacienda y estuvo en el Banco Central, o sea, tiene un papel económico importante. Él me decía que una de las cosas importantes era el equilibrio macroeconómico, y ese equilibrio macroeconómico se conseguían como objetivo reduciendo el gasto fiscal, provocar un rápido crecimiento de las exportaciones, generar proyectos de inversión, una política cambiaria realista y un sistema de precios acorde al mercado internacional. Y para derrotar esa inflación, ese flagelo que había tenido el país, lo que era fundamental era necesario sanear el déficit fiscal, el área social, al tiempo que era importante, y de ahí que es importante la reforma tributaria, era súper importante combatir la evasión tributaria y también las exenciones desorbitadas de los sistemas tributarios. Si uno de los grandes problemas que pasa con los temas tributarios es que cuando usted tiene muchas exenciones y una legislación casi casuística, es muy difícil recaudar. Los impuestos tienen que ser de tres principios básicos, que sean fáciles de recaudar, que sean equitativos, que sean justos, y ese es el tema. Si usted se complica con esto, empieza todo este problema de elevación. ¿Ah? Y ciertamente racionalizar la administración pública. ¿Ok? Esos objetivos, esas reformas se aplicaron de manera paulatina y uno podría identificar dos grandes etapas. ¿Ah? 1975, 1981 y de 1985 a 1990. ¿Qué pasó entre el año 81 y el 85? No es tema de esta conversación, pero sí les puedo adelantar que justo ya entregué los capítulos del 81 al 90 y yo he llegado a la convicción de que no hay un gran giro,
si bien está Luis Escobar Cerda, y no nos quiero confundir con este relato, pero básicamente Luis Escobar Cerda es un articulador, hay tema político, económico, pero los grandes principios, la verdad que el año 82, 83 se van a mantener, eso no se toca, no hay un regreso a ese estatismo, pero no nos confundamos. Quedémonos con que hay dos grandes etapas, 75-81, 85-90. ¿Ah? Y que todas ellas estuvieron presentes desde el momento mismo de septiembre del 73, ¿ah? En esos pilares, derecho a la propiedad privada, apertura al comercio exterior, insisto, con la libertad de precio, y ese concepto también que es bien interesante y que se ha ido dejando de lado, que es el rol subsidiario del Estado. ¿Ok? Bien. Viene el ladrillo. Se aprueba el ladrillo, se da a conocer el ladrillo en abril de 1975, que tenía como objetivo, ¿no es cierto?, como eje central, la contracción del gasto público. Contraer el gasto público, además que el plan de recuperación económica, ojo, y aquí perdón que me vuelva un poquito atrás, a veces uno tiende a confundir el ladrillo con el plan de recuperación económica. No son lo mismo. El plan de recuperación económica que se pone en marcha en abril del 75 tiene como base el ladrillo. Base, si ustedes quieren, pongan un 80%, un 90%, pero ciertamente tiene unos ajustes, ¿ok? Porque a veces uno cree que cuando estamos hablando del ladrillo, estamos hablando del plan de recuperación económica. El ladrillo sirve de base fundamental y todos los principios que ahí se contienen están contenidos en este otro documento, pero son dos documentos distintos, ¿ok? Perdón esa pequeña disquisición, pero es importante tenerlo claro. El ladrillo contenía como eje central la contracción del gasto público, medidas como la descentralización, la liberalización de esta economía. Hay un aumento del impuesto a la renta, ojo, los impuestos a los bienes suntuarios, la eliminación de las exenciones. Y como recordarán, los principios fundamentales de este plan de recuperación económica eran la redefinición del papel del Estado en la economía, la apertura de la economía al exterior, la creación de un mercado de capitales libre, la flexibilización de los mercados laborales y el fortalecimiento de la red social. ¿Ok? Bien. Primera fase, 75 al 81. Los esfuerzos, ya aplicado el plan, los esfuerzos se orientan mucho en eliminar los déficits fiscales. ¿Mm? ¿Qué se hace? Se comienza a reducir de una manera drástica el sector público. O sea, yo me acuerdo que la semana pasada alguien me comentó respecto al tema del desempleo y veíamos una cifra de que efectivamente el desempleo había crecido. Bueno, efectivamente crece porque lo que comienza a hacerse es a reducir el sector público, este sector público que había sido artificialmente, que había crecido artificialmente entre el 71 y el 73. Pero esa reducción del sistema público tenía que ser más eficiente. Consecuencias, que es quizá, tengo aquí el dato, se traspasaron más de 500 empresas al sector privado, ¿ah? Aunque antes de proceder a los procesos de privatización, Chile va a tener también, durante todos estos años del gobierno militar, uno podría decir dos grandes procesos de privatización. Uno es este y después va a haber un proceso de privatizaciones con el ministro Vicky, pero antes de este primer proceso de privatización, que al que estoy mencionando, no hay que confundirlo con una devolución de empresas que habían sido expropiadas, confiscadas ilegalmente durante la Unidad Popular. ¿Ok? Eso, al menos la literatura coincide que eso es una devolución de empresas. Eso no es una privatización. Fue devoluciones de empresas que habían. Entonces, se traspasan más de 500 empresas al sector privado. La reforma tributaria, que se pone en marcha a partir de 1975 de manera simultánea con el plan, va a hacer que un aumento en los ingresos fiscales, comienzan a aumentar los ingresos fiscales, mientras que la apertura de la economía a través de las prohibiciones al comercio exterior, la reducción de los aranceles, miren lo que estamos hablando, hoy día que estamos entrampados en una batalla mundial
subir aranceles, pero si esto, oigan, yo no voy a hablar de política, no me corresponde. Yo hablo de economía, que es lo que trato y es lo que ve, y de historia. Pero si este tema de subir aranceles ya está resuelto por el tema, ya sabemos lo que es economía. Reducir los aranceles, reducir las barreras no arancelarias. ¿Ah? Se colocan incentivos a las exportaciones y comienza a permitirse una diversificación de productos que, si bien el cobre sigue siendo el sueldo de Chile, va a haber una mayor, reduce la participación del cobre en el total de las exportaciones. También se va a hacer un gran esfuerzo, y esto está, por eso les decía el tema de las cartas. El shock fiscal está clarito que va a tener un impacto social, está súper claro que hay un impacto social. Y por lo tanto, como medida para contener ese impacto social, lo que se hace es focalizar, ¿ah? El gasto público, el costo social. ¿Ah? Se hizo un gran esfuerzo de paliar los costos, los sectores sociales para los más vulnerables, para lo cual, por ejemplo, además de los programas específicos que habían, y ahí entra, ahí también había un tema interesante, ¿ah? Y que de alguna manera se cruza con lo que nosotros estamos hablando. Antes usted de cualquier costo social, de dar cualquier política, usted tiene que tener mapeado a quién hay que darle el costo. Usted no se puede poner a regalarle gente así, dar bonos, ¿no es cierto?, a la suerte. Entonces fue súper interesante lo que hizo De Plan con el entonces ministro Miguel Katz, que hacen lo que se llamó el mapa de la extrema pobreza. Mapearon y levantaron de manera de tener muy claro a dónde tenían que ser dirigidos los programas sociales. Entonces, se hace un gran esfuerzo por paliar estos costos sociales que ya se tienen identificados, la focalización del gasto público, pero también se establece un reajuste automático a los salarios en base a la variación del índice de precio al consumidor, del IPC. ¿Ah? Ya como que se va terminando con esas luchas históricas de cuánto subir, aquí se establece que va a haber un reajuste automático de los salarios en base al IPC. Al mismo tiempo, el gobierno, ¿qué es lo que comienza a hacer con estas medidas focalizadas? Comienza a reforzar el programa de empleo mínimo, el PEM, ¿ah? y, y estas focalizaciones, que esas focalizaciones del gasto social tenían básicamente dos grandes puntos, dos grandes temas. Uno como objetivo, promover la igualdad de oportunidades. Desde el punto de vista teórico, no es que la libertad esté reñida con la igualdad, como a veces nos tratan de construir, creo yo, artificialmente. La libertad claramente tiene que promover la igualdad. Punto. Es dónde usted pone la igualdad. ¿La pone en el punto de partida o en el punto de llegada? ¿Ah? Los que llegan más acá, bueno, ¿por qué los tengo que tener atrás? Yo lo que tengo que hacer es impulsar a los que están más atrás del punto de partida, darles las herramientas para que puedan partir en una condición no más cercana al otro, pero ¿ah? Entonces, una igualdad de oportunidades, sobre todo en el punto de partida, y el otro que es clave es la erradicación de la pobreza. ¿Cómo se erradicaba la pobreza? ¿Cuáles son los programas que comienza a desarrollar o de plan? Programas de modernización de asistencia social, focalizado, claro, evaluación de proyectos, se apoyó a la educación, se apoyó a la salud, la nutrición infantil. Esto es un tema dramático. ¿Ah? Cuando uno empieza a estudiar el tema de la pobreza, la desnutrición infantil es terrible y por eso es que uno tiene que afectar y tiene que atacar en los primeros momentos. Si usted tiene un niño, y yo aquí llego a temblar con el doctor aquí en pantalla, pero lo que yo sé, doctor, usted después me corrobora o no, pero lo que yo entiendo es que cuando una persona tiene algún tipo de desnutrición en los primeros tiempos, en la etapa más, puede tener una secuela más o menos bien compleja después. Además, si esa desnutrición la ha tenido su madre, entonces de alguna manera hay personas que han asociado esa desnutrición a una pobreza endémica. Por eso es muy importante atacar los programas de nutrición en ese momento. Y lo otro que también es importante, además de la asistencia social, la educación y la salud y la nutrición infantil, el diseño de políticas de acceso
a capital físico como vivienda, agua y alcantarillado. ¿Ya? Para 1975 ya el déficit fiscal se había reducido al 2,6% del Producto Geográfico Bruto en comparación con el 10,5% que había tenido en 1974. ¿Se imagina usted 8% en un año? Sí, dolió. Yo creo que uno habla de cifras y las cifras, los porcentajes no nos dicen muchas cosas. Dolió. Y eso tiene que haber dolido. Eso fue un ajuste doloroso. Y continuó disminuyendo el déficit fiscal hasta llegar al 0,8% en 1978. O sea, miren ustedes cómo pasamos en 4 años del 10,5% del déficit fiscal a un 0,8% del déficit fiscal. O sea, eso fue duro, duro. ¿Ah? Pero para 1979, en 4 años, ya se invierte y ya en 1979 tenemos un superávit del 1,7% y en 1980 5 años después, el superávit del 3,1%. Parece que pasé aquí a llevar, ahí después me ayudan a bajar Fíjese usted, tienen ahí el 3,5%. O sea, esto me parece a mí que es realmente potente. 3,1%. En el ámbito educacional se puso énfasis en la educación básica, ¿ya? Mientras que para la educación superior se decretó una ley que va a permitir que a comienzos de los 80 surjan las universidades privadas. Se va articulando todo este sistema de universidades privadas y en 1980 se decreta la ley. Esto yo creo que es un salto cuantitativo y cualitativo en el acceso de la población a la educación superior. Muchos de los que estamos aquí tal vez vamos a recordar que en sus comienzos las universidades privadas eran para determinados sectores, había todo, pero hoy día claramente las universidades privadas contribuyen a una verdadera, comillas, democratización del acceso a la educación superior de una manera notable. Realmente es impresionante. Eso es un acceso, un salto cualitativo. Permite un mayor acceso a la educación universitaria. Estoy dando como tips un poco para tratar de ajustarme a los tiempos. En materia de salud, a partir del año 1981, también se hizo posible elegir entre un sistema público o uno privado. Eso se cambia, ¿no es cierto? Y surgen y se fueron articulando, que ya estaba diseñado el ladrillo, había que hacer reforma en ese ámbito y se hace transitar a esto lo que son las ISAPRE. Y en materia de vivienda, esto también lo creo yo que es bien interesante. El tema de la vivienda era un tema que se venía arrastrando por lo menos desde el gobierno de Jorge Alessandri, pero aquí hay un cambio. Jorge Alessandri, Eduardo Frei, habían tenido unas políticas de vivienda, de construcción de poblaciones, con distintos tipos. Pero aquí hay un cambio bien interesante porque la política pública se focalizó en la entrega de subsidios directos, no en la construcción de vivienda. Se le entrega el subsidio directo, es una cuestión recuerden ustedes, muy del voucher en materia económica. Entonces, claro, a ver, ¿cómo uno puede explicar esto? A lo mejor usted tenía un poquito como para poder construir. Aquí lo ayudamos un poquito, le damos un voucher y con eso usted puede, en vez de tener una casa de un piso, lo hace un poquito más grande. Ese es un poco el principio. ¿Ah? Todo un cambio, ya que en definitiva lo que comienza a hacerse efectivamente, esos subsidios habitacionales son subsidios directos. Lo que se está, como dice, estoy mirando el chat, lo que se hace es subsidiar la oferta, se subsidia la demanda, no la oferta. Ese es el principio que hay detrás de un voucher. Nadie cuestiona si el Estado tiene que tener o no un papel subsidiario. ¿Tiene que el Estado intervenir en salud? ¿Tiene que el Estado intervenir en educación? Sí, ¿por qué no? La de gran diferencia es si usted va a subsidiar la oferta o la demanda. Dicho en términos más sencillos, tiene que haber hospital,
hospitales estatales, colegios estatales, o lo que le tiene que preocupar al Estado es que la gente tenga acceso a la salud, tenga acceso a la educación. ¿Me explico, no? Ese es el principio. Yo lo que estoy planteando el principio que hay detrás de eso. ¿Mm? Subsidia la demanda y no la oferta. No hay duda también que otra de las reformas más importantes que van a haber fue en materia de pensiones. En 1981, el antiguo sistema de reparto estatal se cambió por uno de capitalización individual, en el cual cada trabajador va a comenzar a colocar sus cotizaciones obligatorias en una cuenta personal en manos de una administradora de fondos de pensiones que elegía libremente el trabajador. Las personas que en ese momento estaban trabajando tuvieron la oportunidad de elegir si seguían en el sistema nuevo o se cambiaban al sistema, perdón, si seguían el sistema antiguo o se cambiaban al sistema nuevo y elegían, pero sí a partir de ese momento las nuevas personas que se van incorporando a la fuerza laboral tenían que entrar al sistema privado. Así como surgen estas AFP, le ofrecen unas condiciones para sus ahorrantes de cara a obtener mejores resultados, intereses. Eh. Aquí hay una cosa bien interesante, porque este sistema nuevo todavía en ese momento no va a tener que pagar pensiones. Entonces, ¿por qué es atractivo esto? Porque esos fondos que pagaron, empezaron a colocar los cotizantes de la AFP, esos ahorros permitieron la creación de un fondo de pensiones que fue invertido en una diversidad de instrumentos financieros que permitió desarrollar un mercado de capitales. Esas platas se comenzaron a invertir. Un mercado de capitales. ¿Por qué lo señalo? Un mercado de capitales que después con las reformas más adelante incluso le van a permitir hasta que participación de inversionistas extranjeros. Esto va a ser súper determinante porque nosotros no vamos a ver aquí la crisis de la deuda, pero cuando uno comienza a ver por qué en Chile de alguna manera la crisis de la deuda se logra salir más o menos en el corto plazo, si nosotros tuvimos una crisis tremenda en 1982, 1983, pero ya hacia fines del año 84 hay algunas señales de recuperación. La curva cae, después sigue un poquito abajo, pero en el 83 ya hay una subida un poquito más, 84, y de ahí en adelante, o sea, tuvimos 2 años muy duros, y ahí el papel que jugó el mercado de capitales fue súper importante. ¿Qué otras cosas también interesantes creo yo que es importante que ustedes tengan a la vista? En materia de apertura de la economía, la reducción paulatina, sostenida de los aranceles y las barreras arancelarias. Aquí tenía un dato, ¿ah? Fíjense ustedes que en 1973 los aranceles de importación teníamos aranceles diferenciados, pero en promedio, para que se hagan una idea, el promedio del arancel en 1973 figuraba en torno al 105%. Ese era el arancel promedio, 105%. Perdón, me sale el sesgo de profesor. ¿Ah? Quiere decir eso, que usted en vez de pagar 10 pesos por una naranja, pagaba 20. Así de claro, o sea, es el doble que es lo que paga, ¿no es cierto?, el consumidor. Eso es lo que significa estas cosas. Entonces, bien, el plan de recuperación económica, el objetivo es ir liberalizando esas importaciones, reducir, y no solamente reducir las importaciones, sino que ir tendiendo a unificar los aranceles. Eso es lo que se va haciendo de manera gradual, y ya para 1979 se llegó a un arancel uniforme del 10%. Ese es el arancel. O sea, de un 103, 105% promedio en el 73, en 1979 tenemos un 10% de arancel promedio uniforme. Ahora, la crisis de la deuda hizo que en 1984 se volvieran a subir los aranceles, se suben al 35%, pero en 1985 Vigi nuevamente baja los aranceles y los deja en 15%, que es más o menos la cifra que van a tener hasta el 88 y después. Ya hablé de la liberalización
de la inversión extranjera, esto a través del decreto ley 600, pero esto es súper importante porque ese decreto ley 600 y que dio garantía a las importaciones, a los inversionistas, a, eh, y también compensó de alguna manera las expropiaciones anteriores, eh, fue un motor fundamental para contar con financiamiento para levantar esta economía chilena. Se necesitaban inversiones extranjeras. ¿Ah? Y eso aporta a este mercado de capitales y además, aunque en teoría va trabajando o se va tratando de crear esa institucionalidad que finalmente resultó más tardía, eso es cierto, ya podríamos conversar sobre eso, pero y se va estableciendo todo un camino hacia el establecimiento de un banco central autónomo, ¿ok? Esto de precisamente por los temas de inflación, y otro elemento clave, la flexibilización del mercado laboral. También ahí hay un factor determinante entre las medidas. ¿Qué significa este plan laboral que de 1979 permite la libertad de asociación de sindicatos? Hoy día uno dice estas cosas y la gente, sobre todo los más jóvenes, a uno lo miran como raro. Uno habla de libertad de precio, libertad de sindicato. ¿De qué está hablando este señor? Porque claro, para nosotros como natural, hoy día es libre sindicalizarse, no los colegios profesionales, pero qué increíble cómo se transforma. Comienza esta flexibilización laboral. Hacia 1981 ya se han reducido las barreras de entrada a las profesiones, eh, se ha garantizado la libertad de trabajo, se eliminaron impedimentos de despido a través de esta flexibilización, en tanto que hay otra cosa que también fue importante, el Estado se fue marginando, se abstiene de participar en negociaciones entre los privados. ¿Ok? Vamos cerrando. Los primeros años, como les dije, esto fue tremendamente difícil. Los términos de intercambio hacia 1975 habían caído a casi la mitad de las cifras de 1970. ¿Ah? Ah, esta disminución, este programa de shock con gasto fiscal y aumento de impuestos, ¿ah? La literatura, los economistas coinciden en que fue realmente dramático. Yo, la verdad que no acuerdo porque era muy chico, pero uno siempre conversa con mi papá y realmente fue realmente duro, dramático. El gasto corriente del gobierno descendió del 31% al 31% en 1975, 10% respecto al 73, o sea, uno dice 10%, pero eso fue una apretada fuerte. ¿Eh? Para 1976, el sector público se había reducido en un 30% respecto al 73. Vamos reduciendo a un 10% por año. La devaluación del peso, se ha devaluado el peso, se tuvo que cambiar la moneda. Hay un costo social alto. El PIB cayó, el desempleo subió. Pero hay una cosa, y otra vez los cejo, las crisis, yo estudio bastante crisis económica, las crisis, a veces uno dice crisis. Bueno o malo, no sé, depende. Eso es lo que uno sabe en una escuela de negocio, como estoy yo, depende. Porque las crisis también son oportunidades. Las crisis son oportunidades. Porque la crisis también posibilitó, nos dio la oportunidad de aplicar medidas importantes, como finalmente, por ejemplo, levantar finalmente todos los controles de precios. Chile había venido desarrollando una política de ir liberalizando paulatinamente los precios. Si hay un precio que, por ejemplo, el almirante Merino no quería liberalizar y que le daba terror de liberalizar, fue el precio del pan. O sea, no concebía, si algo tan terrible, este alimento básico, ¿cómo lo vamos a liberalizar? Se liberan los precios. Se devaluó el peso. Ya he hablado. Se fueron eliminando varios subsidios, se liberalizaron las tasas de interés. Miren qué cosa más notable. Las tasas de interés usted libremente haga jugar esto en el mercado de capitales. Por tanto, hacia 1975, 76 ya comienzan a darse algunas señas. ¿Ah? Entre 1975 y el 78
se fueron rompiendo los monopolios del poder empresarial, ciertamente se fueron creando unos conglomerados económicos que van a dejar en evidencia también ciertos vacíos en la legislación. Si bien se avanzó muchísimo en materia de modernización de la economía, no se avanzó en materia de regulación económica y en regulación financiera. Nos quedamos con unas normas de los años 30 y eso se va a aprender y eso se va a corregir a partir del año 85. ¿Mm? Eh, la apertura de la economía, la competencia, la baja de los aranceles, a Chile se le retira del pacto andino, o sea, se saca de este circuito que ha estado siempre en América Latina, que ha sido una clásica de estar en la región. Y citando a José Piñera, los empresarios privados, y esta cuestión a mí me parece súper importante si ustedes recuerdan la sesión pasada de cuánto realmente los empresarios tenían internalizado el gobierno, los empresarios privados tuvieron que aprender a competir en los mercados domésticos y luego van a tener que aprender a hacerlo en los mercados externos. Una clase empresarial que había estado más bien acostumbrada a trabajar, a estar protegida, ahora tiene que aprender a competir. Estamos los 45 minutos, denme 2 minutos y voy cerrando para completar la idea. Entre 1976 y 1979 hay un aumento de las exportaciones y se vive un boom del consumo y la inversión. Cifras, tengo aquí el cuadro, uno empieza a mirar realmente el crecimiento del PIB en 1980, lo tengo aquí, estamos ya en torno al 7,7%. Miren ustedes. Y eso es lo que quiero decir, o sea, hemos saltado PIB del menos 13 en 1975, estas son cifras del Banco Central, del menos 13 a un 7,7. O sea, yo no sé si logro transmitir la importancia que tiene para un país saltar del menos 13 al 7,7. Esa cuestión, a usted le puede transformar un país y puede convertir un país desarrollado en 15 años, usted más o menos puede alcanzar a llegar a ser un país desarrollado si se mantiene al 7. Por eso es que cuando, y perdono otro paréntesis, ¿ya? Cuando uno dice, oye, pues si el país también estamos creciendo al 2, al 3, ya, pero es que nosotros como país no podemos crecer al 2 como al 3, no nos alcanza, no da. Ninguno de nosotros, y quizás nuestros hijos, a esa tasa de crecimiento va a haber un país desarrollado. Entonces no da lo mismo crecer al 2 que al 4, al 7. Un país rico como Estados Unidos, los países desarrollados, tal vez si crecen al 3, ok, pero nosotros no. ¿Mm? Eh, eh, el crecimiento, Chile, lo decíamos, 77, 8,3, 78, 7,8, 79, 7,1, 7,7, el 81. El 80 y el 81 son los grandes años de Chile. Solamente los doy los 80, crecimiento 7,7, formación bruta de capital 20%, ahorro 19%, superávit 6,1%. Hemos saltado del menos 5,4, el 74, 80. En fin, no los quiero marear, estas cifras están en varias partes. Están desempleo. ¿En qué se traduce todo este tema del boom del consumo? Recordarán, una invasión que era clásico, el Made in Taiwan. Los productos, empezamos a llenarnos de productos que decían Made in Taiwan. Se apodera de los consumidores chilenos. Entra una fuerte campaña de spot publicitario que querían aprovechar, tomarse del vuelo el consumo. Recordarán el famoso cómprate un auto perico. Todos los chilenos vamos a tener autos, las bicicletas. O sea, es un boom del consumo que va coincidiendo con el surgimiento de algunos primeros, no lo vamos a llamar mall, pero como centro, el Apumanque, son de esa época, estos centros comerciales. ¿Eh? El número, aumenta el número de pasajeros en el aeropuerto, datos que a uno le dicen algo pasó aquí. ¿Ah? Eh, un aeropuerto que en 1975 movía en torno a los 404.000 pasajeros, ya en 1980 se están moviendo más de 720, casi 800.000 pasajeros. Aumenta la navegación de cabotaje.
Los televisores, por cada 6, aquí tengo el dato, subió de 6 televisores por cada habitante en 1965, en 1973 eran 109, en 1980, sí, hay un tema de que los televisores se van haciendo más baratos, bueno, usted está bajando aranceles, pero en 1980 habían 205 televisores por cada 1.000 habitantes. Hoy no tenemos que olvidar que nosotros, Chile fue uno de los países, de los primeros países que llegó la televisión, nunca he sabido cómo se dice, si se dice a color o en color. Pero en 1978, recuerden ustedes que Chile, nosotros vimos el Mundial de Argentina, yo ahí sí me acuerdo perfecto, ¿ah? El Mundial de Argentina ya en muchas casas se veía con televisión a color. Es una cuestión, pero súper avanzada. ¿Mm? La matrícula escolar de 2.500.000 alumnos en el 70, ya estamos en los 3 millones en el año 80. Es decir, Chile parecía haber encontrado su camino, Chile comenzaba a parecer un nuevo tigre y parecía ser que Chile iba en un camino ya de progreso. Me tocó lo fácil, querido Andrés. Yo lo dejo hasta aquí. Quiero dejarlo ahí, en ese boom, en ese boom de expectativa, en ese boom del consumo. Señales de desequilibrio, señales de duda, de temor, hay, pero estoy pasado 5 minutos, Andrés, y creo que espero, deben estar llenos de preguntas, no las vamos a contestar todas, pero por eso les dejé, previendo esto, les dejé varios mi correo electrónico y Andrés, si te parece, abramos lo que nos queda para conversar. Muchas gracias. Perfecto, buenísima clase, Ángel, y muchas gracias también por compartir este conocimiento y varias recomendaciones que de los libros que fuiste tomando los fuimos dejando también en el chat para que los guarden. Así que vamos a partir ahora con algunas preguntas, dado que estamos muy cortos de tiempo, y voy a dejar de grabar.